Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La mentira del jugo de naranja. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte del jugo de naranja. Constantemente nos preguntan personas sobre si debo tomar, no debo tomar, jugo de naranja, mire que tiene mucha vitamina C, que es bien bueno y demás, ¿no? Fíjense, estamos hablando del jugo de naranja, ¿no? Acá en Puerto Rico, donde yo vivo, es el único país que no le llama naranja. Nosotros le llamamos, no me pregunte por qué, pero en Puerto Rico le llaman jugo de China. Nunca he sabido por qué, algún día lo voy a investigar. Pero en todos los países, pues correctamente se llama jugo de naranja, ¿no? Entonces el jugo de naranja, pues nos los han vendido por muchos años como algo muy saludable. Es cierto que es natural, es cierto que puede ser muy fresco y de hecho a mí me encanta el jugo de naranja, ¿no? Pero vamos a ver un momentito la verdad en relación a los efectos dentro del metabolismo del cuerpo, dentro de la salud. Así que, porque la verdad, pues, siempre es la verdad, y la verdad siempre produce buenos resultados, ¿no? Entonces, fíjense, el jugo de naranja es verdad que es natural. Y sobre todo si está exprimido ahí al momento, todavía más. Y es verdad que el jugo de naranja tiene vitamina C, ¿okay? La vitamina C es muy buena y muy necesaria, ¿no? Inclusive es anticáncer y todo ese tipo de cosas. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, yo me dedico principalmente a sobrepeso y la obesidad y ayudar a los diabéticos a controlar la diabetes sin medicamentos. Cualquier diabético puede decir que cree que está controlando la diabetes, pero la está controlando con medicamentos y en verdad no la está controlando. Lo que la está medicando. La diabetes verdaderamente controlada es sin medicamento o casi sin medicamento. Eso es control. Todo lo otro que el diabético dice, no, yo la tengo controlada, pero en verdad lo que se está medicando, eso no es control. Eso es un control químico, que no es un control verdadero, es un control falso. Entonces, cuando una persona tiene problemas de sobrepeso o obesidad o problemas de diabetes, pues lo que pasa en ambos casos, tanto con la obesidad como con la diabetes, es que la glucosa, que es el azúcar de la sangre, ha subido demasiado. Cuando la glucosa sube demasiado, pues se forma la obesidad con la ayuda de la insulina. Cuando la glucosa sube demasiado y sube en la sangre, pues se llama diabetes. Así que tanto la obesidad como la diabetes tienen el mismo origen, glucosa alta. Ok, ahora, cuando usted se toma un jugo de naranja, digamos un jugo de naranja de 8 onzas o de 226 mililitros, que es la misma cosa, ¿no? Va a tener 23 gramos de azúcar, 23 gramos de carbohidratos absorbibles por el cuerpo. ¿Qué pasa? Los carbohidratos que trae el jugo de naranja en específico son compuestos de fructosa. La fructosa es un azúcar muy natural y muy engordante. Pero es muy engordante porque la fructosa no se metaboliza en el cuerpo como las otras azúcares. La fructosa se metaboliza, o sea, se utiliza en el cuerpo estrictamente en el hígado. O sea, que acá en el hígado es que se utiliza la fructosa. Otras azúcares como el azúcar de la leche, que es la lactosa, los almidones que se convierten en azúcar como el pan, la pasta, el arroz, las tortillas mexicanas de harina, de trigo, de maíz, todo eso pues se convierte directamente a glucosa. Pero ¿qué pasa? La fructosa es interesante porque la fructosa, tal parece que la naturaleza no tenía diseñado el cuerpo para estar todo el día entrando fructosa. Porque fíjese que las frutas generalmente son de temporada. Las frutas generalmente no eran de todo el año. Lo que pasa es que como las frutas gustan, pues los agricultores han desarrollado variedades específicas que mantienen la producción todo el año. Pero la realidad es que siempre en todas las culturas la fruta era un periodo del año, no era todo el año, porque no están diseñadas para eso, naturalmente, ¿no? Ahora, la fructosa, cuando una persona, por ejemplo, ingiere un vaso de jugo de naranja, ahí van a haber 23 gramos de azúcar en forma de fructosa. Esa fructosa como tal, es verdad que no va a subir mucho la glucosa. Una de las defensas que utilizan la gente que desconocen el metabolismo dice, no, pero es que la fructosa prácticamente no sube la glucosa. Es verdad, pero hay otra verdad que él no sabe, que no han investigado, y es que nada aumenta más la producción de
triglicéridos, que no es otra cosa que grasa del hígado, que la fructosa. No existe ninguna sustancia que aumente más la producción de grasa directamente en el hígado que la fructosa. De hecho, la forma en que engordan a un cerdo, fíjense que el cerdo es vegetariano, los cerdos no comen grasa. ¿Cómo es posible que un cerdo que no come grasa termine con tanta grasa? Pues fácil, porque el cerdo lo que come es mucha fructosa. Usted alimenta un cerdo con maíz, el maíz está lleno de fructosa, la fructosa va al hígado del cerdo y le produce mucha grasa. Y para las navidades usted se come su cerdo, su lechón, como decimos nosotros, bien gordito, bien lleno de grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la fructosa se convierte en el hígado en triglicéridos. Los triglicéridos es lo que compone la grasa de su cuerpo. Así que básicamente cuando usted quiere saber la verdad es que el jugo de naranja puede ser bueno para una persona que no tenga problemas de obesidad, puede ser bueno para una persona que no tenga diabetes, pero para cualquier otra persona que quiera adelgazar, que quiera recobrar su salud, que quiera no tener el cuerpo lleno de hongo cándida, porque para colmo lo que se ha descubierto es que la fructosa es lo que más hace crecer el hongo cándida. Así que cuando una persona tiene el cuerpo lleno de hongo cándida, va a tener un metabolismo lento y no va a poder adelgazar. Entonces, la verdad es que el jugo de naranja está bien para una persona que no tiene problemas de salud, pero una persona que ya tiene sobrepeso, que tiene barriga, que tiene panza, que tiene diabetes, que tiene alta presión, que tiene hígado graso, por favor, evite la fructosa, tome agua, tome lo que sea, pero no se tome un jugo de naranja porque está obligando el cuerpo a engordar, a producir triglicéridos, a producir grasa, y mientras más grasa tenga, más resistencia a la insulina, y más insulina va a necesitar el diabético, y todo el mundo sale peor con un jugo de naranja tan natural y tan lleno de vitamina C que definitivamente le va a llevar a la tumba si usted no está en buen estado como va a poder absorber eso. Eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.